Unidad 3. Diseño de mezclas. Conceptos fundamentales. Datos que serán necesarios para realizar el diseño de la mezcla de concreto. Métodos de diseño de mezclas. Para el proporcionamiento de mezclas existen muchos métodos y estos se pueden clasificar en analíticos, aquellos que se basan en consideraciones teóricas y fórmulas para determinar las cantidades de los materiales del concreto. Experimentales, aquellos que se basan de las pruebas de control en laboratorio y experiencia en campo. Los semianalíticos son aquellos que juegan o conjuegan las consideraciones teóricas y las experiencias, tanto en campo como en laboratorio. Y los métodos empíricos. Estos procedimientos se basan exclusivamente de las experiencias en campo. Todos ellos pueden tener ventajas y desventajas al momento de realizar un nuevo diseño de la mezcla de concreto. Los procedimientos para el proporcionamiento de la mezcla se pueden realizar ya sea por el método en peso, el cual es considerado el menos exacto, pero no requiere información sobre la densidad de los materiales para elaborar el concreto. Y también se puede realizar por el método por volumen absoluto, considerado este como el más exacto. En la evolución de los métodos de diseño de mezclas, se ha tenido que a través de la historia se han propuesto diferentes métodos, desde el método de volumen arbitrario, empleado desde el comienzo del siglo XX, en el cual las cantidades de los otros materiales del concreto se basaban en el contenido de cemento. Así, por ejemplo, para un contenido de cemento de 300 kilogramos para cada metro cúbico de concreto se consideraba como la proporción cementante de arena, grava, 1, 2 y 4. En cantidades de litros, estos quedaban de 207 para el cemento, 415 para la grava y 830 para el agua. Los otros métodos que se han empleado actualmente y en el cual se dará su explicación más detallada en el siguiente subtema es el método de ACI de volumen absoluto y que posteriormente se determinan las cantidades de los materiales en unidades de peso o masa. Antes de realizar el diseño del concreto se requiere revisar algunos datos previos. Estos datos son relacionados con los datos de la obra, reconociendo el tipo de elemento estructural que se va a fabricar o el tipo de la obra que se realizará con concreto. Además, las condiciones de transporte y colocación, que esto determinará si el concreto requiere algún tipo de aditivo, retardador de fraguado, y la cantidad, así como la colocación que determinará su fluidez y la cohesión. También se requiere como dato las propiedades de los materiales para la fabricación de la mezcla. Estos datos estarán relacionados con la caracterización física de los agregados pétreos que se encuentren en la región cercana a la obra. Los datos de la obra que van a ser indispensables para realizar el diseño del concreto son diferentes y están relacionados con la caracterización física de los agregados finos y gruesos, así como del cemento y su tipo. Estos datos son la resistencia a compresión mínima proporcionada en el proyecto, la relación máxima de agua-cemento, la dimensión mínima del elemento a colar, el espaciamiento del acero de refuerzo. Este es el espacio que queda entre el entramado de las varillas que refuerzan al elemento estructural. El revenimiento recomendado, que será como un indicador de la humedad del concreto y que servirá como una referencia para la trabajabilidad. El tamaño máximo del agregado, considerado principalmente para la grava. Y las condiciones de exposición de la estructura, si es una estructura aérea o subterránea, para acueductos, para zonas rurales o urbanas, para climas cálidos, templados o húmedos o marítimos. Todo esto servirá para definir la calidad del concreto y que tenga la capacidad de soportar esas condiciones. Además,
Es importante tener en cuenta de los datos de la obra el contenido mínimo de cemento. En algunos casos se establece este contenido mínimo. Esto puede ser por dos razones, ya sea económica o por cuestiones técnicas. Por otro lado, la densidad mínima. En algunas construcciones la densidad es importante, ya que representa un papel importante para el proyecto, por ejemplo, en las construcciones de presas de gravedad. De otra manera, se debe tener en cuenta la densidad, ya que ésta va a repercutir en la cantidad de carga muerta de la estructura. Entre los datos relacionados con los materiales y que son requeridos para el diseño del concreto se encuentran la granulometría de los agregados pétreos. Esto deberá cumplir con la graduación recomendada por la ASTM C33. En su caso de realizar una optimización de la granulometría porque no cuente con la graduación especificada de la ASTM, se deberá tener que optimizar esa graduación para obtener una mezcla de concreto más económica y con las propiedades deseadas. El módulo de finura de la arena es otro dato indispensable, así como el tamaño máximo de la grava, la densidad aparente de la grava y de la arena que servirán para determinar los volúmenes o los pesos de los materiales, la absorción de la grava y la arena para realizar el ajuste de la cantidad de la mezcla y considerar el agua que puede aportar los agregados o bien la cantidad de agua que puede absorber y en la cual dejará sin la hidratación debida del cemento. La masa unitaria compactada de la grava o peso variado seco del agregado grueso. Este será empleado para determinar el volumen de la grava que ocupa en un determinado volumen de concreto. La humedad de los agregados es importante determinarlo inmediatamente antes de hacer la mezcla para considerar la cantidad de agua que se le va a agregar en la dosificación. La densidad de cemento y el tipo. Estos serán de utilidad para determinar el volumen de cemento que se ocupa en una cantidad de volumen de concreto determinado y el tipo de cemento es importante para descartar algún tipo de reacción nociva con los agregados o bien con el aditivo que se va a emplear. El tipo de cemento va a tener una repercusión en la resistencia, así como en el fraguado del concreto. ¿Qué más vamos a necesitar para el diseño de la mezcla? Se van a requerir datos reales de la experiencia o bien un registro de los datos de resistencia de concreto similares a los que se va a diseñar. Se van a emplear tablas y gráficas que son como guía para determinar las combinaciones óptimas de los materiales. Además, y como paso importante, es necesario realizar las mezclas de prueba, donde se determina el revenimiento y la resistencia a compresión y con estos datos se realiza de nueva cuenta un reajuste de las proporciones hasta alcanzar los objetivos deseados en el concreto. La dosificación puede estar basada según la granulometría del agregado. Cuando se tenga una buena graduación de los agregados finos y gruesos, se podrá emplear el proceso del ACI, o sea, cuando exista una buena granulometría, según la ASTM C33, se pueden emplear los gráficos y las tablas recomendadas por esta norma. Cuando no se cumplan las recomendaciones granulométricas de la ASTM C33, entonces se podrá realizar las proporciones de los materiales según el procedimiento siguiente. Se realizan los ajustes granulométricos o la optimización primeramente. Estos se pueden realizar mediante los siguientes métodos propuestos. Los métodos se basan en la forma y las características de los agregados, los cuales son el método de Fuller, el método de la fórmula de Bolomy, el método de la peña y el método O'Reilly. En la consideración del método del ACI que se debe tener en cuenta
es que el proporcionamiento de los agregados se debe realizar según las recomendaciones granulométricas de la norma ASTM C33, como se ha mencionado anteriormente. En las gráficas se muestran los límites para las graduaciones de la grava y de la arena. Los límites se muestran como una zona en forma de S, en donde dentro de esa zona deben de estar los tamaños de partículas para el agregado que se pretende emplear para la fabricación del concreto. Esto es aplicando el método del ACI. El fundamento del diseño de mezcla de concreto por el método del ACI es que se basa en el principio básico de la relación agua-material cementante desarrollada por Abrams y que consiste en seguir en forma ordenada una secuencia de 9 pasos para determinar la cantidad de material, ya sea en peso o en volumen, y para una cantidad fija de 1 metro cúbico de concreto. Todo el proporcionamiento se debe realizar en base a 1 metro cúbico. Posteriormente se hace el ajuste para la cantidad de mezcla que se vaya a preparar en la obra. Existen otras consideraciones adicionales para el diseño. Es claro que el efecto que se genera en la resistencia a la compresión según la relación agua-cemento que se emplea para el diseño de la mezcla. Sin embargo, para una misma relación de agua-cemento, ¿cuáles son los otros factores que generan cambios en la resistencia a la compresión del concreto y que debemos considerarlo para el diseño de la mezcla? Estos factores son el grado que va a incidir el tamaño, la granulometría, la textura superficial, la forma, la resistencia y la rigidez del material pétreo, así como la compatibilidad entre los materiales cementantes. Otro factor va a ser el contenido de aire, ya sea incluido deliberadamente o por cuestiones técnicas, el tipo de aditivos y las adiciones, el tiempo y la forma de realizar el curado del concreto. Por otro lado, la resistencia a la compresión especificada a los 28 días requeridas para la aplicación del método del ACI son las siguientes. La resistencia específica debe de ser por lo menos de 180 kilogramos por centímetro cuadrado o de 17.5 megapascales. Y además, durante las pruebas de la mezcla de control, ninguna prueba individual deberá tener una resistencia de 36 kilogramos por centímetro cuadrado o 3.5 megapascales menor a la especificada. Para realizar el diseño de la mezcla se va a requerir la resistencia media, la cual debe de ser mayor que la resistencia especificada en el proyecto de la obra. Para obtener la resistencia media se puede hacer a través de una base de datos si es que se dispone de ella. De lo contrario, se emplearán unas ecuaciones. Sin embargo, los datos empleados para determinar la resistencia media deberán de proceder de los concretos con resistencia específica que esté dentro de los 70 kilogramos por centímetro cuadrado de la resistencia requerida para nuestro diseño. Se van a necesitar por lo menos 30 datos de ensayos consecutivos o por lo menos 2 grupos de prueba que totalicen 30 y que cada ensayo sea el promedio de 2 cilindros. Si no se disponen de una cantidad de 30 datos, también pueden ser empleados una cantidad de datos que vaya de 15 a 29 ensayos. Esto determina una desviación estándar, el cual se va a multiplicar por un factor de corrección para así obtener la desviación estándar corregida y obtener posteriormente la resistencia media. En la siguiente tabla se muestran los factores de corrección para obtener la desviación estándar. Una vez que se tenga la desviación estándar
o la desviación estándar corregida será empleada para determinar la resistencia a la compresión media mediante las fórmulas mostradas, ya sea que tenga un concreto con una resistencia menor a 350 kilogramos por centímetro cuadrado, o bien sea para una resistencia mayor a los 350. Las ecuaciones mostradas son para determinar la resistencia media en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado o bien en megapascales. Además, si los registros de ensayos no cumplen con los requisitos anteriormente dichos o bien no se cuenta con algún registro de resistencias específicas, por lo tanto, se podrán emplear las ecuaciones mostradas en las tablas, donde se da para una resistencia específica la fórmula con la cual se va a determinar la resistencia a la compresión media. Para seleccionar la relación de agua-cemento, este puede hacerse mediante la resistencia o por el tipo de ambiente de exposición del concreto. Si la durabilidad del concreto no es un factor preponderante por el tipo de clima donde se expondrá el concreto, entonces se puede basar de la resistencia para determinar la relación de agua-cemento. Sin embargo, si se tiene una zona de exposición diferente o un ambiente donde pueda estar en riesgo la vida de servicio del concreto o bien su durabilidad, entonces la relación de agua-cemento se podrá determinar según la tabla mostrada, donde se cuenta con diferentes condiciones de exposición. Si se cuenta una condición de exposición donde estén presentes los iones sulfatos, la relación de agua-cemento puede ser determinada mediante la tabla mostrada. De acuerdo a la existencia de iones sulfatos en la tabla, se muestra una guía para determinar su resistencia específica y la relación de agua-material cementante que debe contener el concreto. Otra manera de definir la relación de agua-cemento es en el caso de no existir mayor información. Entonces se puede uno guiar de la gráfica mostrada o de la tabla, donde se muestra la relación de agua-cemento para diferentes grados de resistencia del concreto. Si en la tabla no se encuentra un valor específico o el que necesitamos, entonces podemos determinarlo por una interpolación entre dos valores de resistencia y de relación de agua-cemento. También se incluye la información para la relación de agua-cemento cuando se va a dosificar un concreto sin aire incluido o bien un concreto con aire incluido. En los agregados, el aspecto de este va a influir en la dosificación de la mezcla de concreto y en sus propiedades, por lo cual es deseable conocer su granulometría, así como la forma de la grava, su porosidad y su textura superficial. Esta morfología de las partículas, si es de una grava redondeada o triturada, brindará una mejor trabazón de la pasta en el agregado. Para determinar el tamaño máximo de los agregados gruesos, este no debe de exceder algunas de las siguientes consideraciones o restricciones. Un quinto de la menor dimensión entre los lados del cajón de la cimbra, menor a 3/4 de la distancia libre entre las varillas, cables de refuerzos, paquetes de varillas, tendones, ductos de preesfuerzo, menor a 3/4 del espacio libre entre la cimbra y el refuerzo, y menor a 1/3 del espesor de la losa sin refuerzo colocado sobre el terreno. En el siguiente esquema se muestran algunas de las consideraciones dichas anteriormente para definir el tamaño máximo de los agregados gruesos.
Para definir el revenimiento se debe considerar las siguientes implicaciones, las cuales un cambio en el revenimiento indica un cambio en la consistencia y en las cantidades de los materiales, así como el contenido de agua. El proceso de mezclado y el tiempo en que deberá realizarse los ensayos va a influir el revenimiento o la cantidad de revenimiento de la mezcla. Este dato puede estar especificado en el proyecto de la obra y se indica como un rango de entre 5 a 10 centímetros o bien como un valor máximo. Para el ajuste de la mezcla se puede aumentar el revenimiento o se puede variar este revenimiento cerca de 1 centímetro con la adición de 2 kilogramos de agua por metro cúbico de concreto. Se debe tener en cuenta que el contenido de agua depende de diversos factores, entre los cuales está la relación de agua-cemento, el revenimiento, el tamaño y la textura del agregado, el tipo de aditivos y las adiciones, y el tipo de material cementante que se va a emplear, así como la cantidad de este. Todos ellos van a influir para definir el contenido de agua. La cantidad de material cementante es un dato muy importante. Este puede estar definida en las especificaciones de la obra, sin embargo, este se puede determinar ya sea por cuestiones técnicas y por cuestiones económicas principalmente. El contenido mínimo de cemento tiene como objetivo asegurar la durabilidad y el acabado satisfactorio de los elementos. También se debe evitar las cantidades excesivas para que se mantenga un bajo costo de la mezcla y que también no afecte la trabajabilidad. Algunas cantidades que pueden emplearse para diferentes casos es, por ejemplo, si el concreto estará expuesto a congelación y deshielo o sales de descongelantes y sulfatos, donde se recomienda una cantidad mínima de 335 kilogramos por cada metro cúbico de concreto, metro cúbico de concreto y una relación de agua-cemento menor a 0.45. Es importante contar con los documentos auxiliares para el proporcionamiento del concreto y así disipar cualquier duda. Estos documentos son la práctica estándar de elección de las proporciones para el concreto normal del ACI 211.1, la práctica estándar de elección de las proporciones para un concreto ligero, la guía para la elección de las proporciones de concreto de revenimiento cero o escaso revenimiento, y la guía para la elección de proporciones de concreto de alta resistencia con cemento Portland y cenizas volantes. Estos documentos van a ser importantes para consultarlos al momento de realizar el diseño de la mezcla de algún determinado tipo de concreto. Como una especie de resumen de lo anterior, los parámetros básicos que van a ser indispensables o imprescindibles antes de llevar a cabo la propuesta del proporcionamiento de la mezcla de concreto serán la resistencia específica o la resistencia requerida, el contenido mínimo de material cementante o una relación de agua-cemento, el tamaño máximo nominal del agregado, el contenido de aire, el revenimiento deseado y las condiciones de exposición.
Con estos datos y los que ya hemos mencionado anteriormente, podremos hacer la propuesta de un proporcionamiento de los materiales para una mezcla de concreto. En el siguiente subtema veremos el procedimiento para la obtención de las proporciones de los materiales.